joven del coro, desapareció en 1982, 30 años después encuentran su Biblia en un granero abandonado. El viento de octubre silbaba entre los eucaliptos que rodeaban la pequeña iglesia de San Miguel en Santa Clara de Cobre, Michoacán. Era una tarde gris de 1982 y las nubes bajas amenazaban con descargar la primera lluvia fuerte de la temporada. Dentro del templo, los vitrales coloreados filtraban una luz tenue que danzaba sobre los rostros concentrados de los jóvenes del coro parroquial. María Elena Vázquez cerró los ojos y dejó que su voz se elevara por encima de las demás, como siempre lo hacía. A los 17 años, tenía el don de hacer que las palabras sagradas cobraran vida, de transformar cada nota en una plegaria que tocaba el alma de quienes la escuchaban. Su cabello negro caía en ondas suaves sobre sus hombros, y cuando cantaba, su rostro se iluminaba con una serenidad que contrastaba con la inquietud típica de su edad. Ave María, gratia plena. Su voz resonaba en las columnas de cantera rosa, llenando cada rincón del templo con una pureza que hacía que el padre Jiménez detuviera lo que estuviera haciendo para escucharla. Los otros 11 miembros del coro la acompañaban en armonía, pero todos sabían que María Elena era el corazón musical de aquel grupo que se había vuelto famoso en toda la región. Muy bien, aplaudió suavemente el padre Jiménez, un hombre de 60 años cuyas manos temblorosas delataban los efectos de la diabetes que lo aquejaba. María Elena, tu interpretación del Ave María para la festividad de Todos los Santos será perfecta. Dios te ha bendecido con un don extraordinario. La joven sonrió con modestia, ajustándose el suéter de lana que su abuela había tejido especialmente para ella. A pesar de los elogios constantes, María Elena nunca había perdido la humildad. Vivía con sus abuelos maternos, Esperanza y Teodoro Morales, desde que sus padres habían muerto en un accidente automovilístico cuando ella tenía apenas 5 años. Los ancianos la habían criado con amor y disciplina, inculcándole valores sólidos y una fe inquebrantable. «¿Nos vemos mañana a la misma hora?», preguntó Carmen, una muchacha de 16 años que cantaba soprano y era la mejor amiga de María Elena. Su rostro pecoso se iluminaba cuando sonreía, y tenía la costumbre de juguetear con sus rizos pelirrojos cuando estaba nerviosa. «Por supuesto», respondió María Elena, guardando cuidadosamente su Biblia personal en una bolsa de tela bordada. Era un ejemplar que le había regalado su abuela el día de su primera comunión, con tapas de cuero gastado y su nombre grabado en letras doradas en la portada, María Elena Vázquez, 1975. La llevaba a todos lados, no solo a los ensayos del coro, sino también a la escuela, al mercado, a visitar a las familias necesitadas del pueblo junto con su abuela. Los jóvenes comenzaron a dispersarse mientras el padre Jiménez apagaba las velas del altar. Afuera, la tarde se había vuelto más fría, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear suavemente los techos de teja de las casas coloniales que rodeaban la plaza principal. Santa Clara de Cobre era un pueblo donde todos se conocían, donde las tradiciones se mantenían vivas y donde los secretos, cuando los había, no tardaban mucho en salir a la luz. «María Elena, ¿quieres que te acompañe a casa?», ofreció Roberto, un joven de 19 años que también formaba parte del coro y trabajaba en el taller de cobre de su familia. Sus ojos oscuros siempre se iluminaban cuando hablaba con ella, y no era secreto para nadie en el pueblo que estaba enamorado de la joven cantante. «Gracias, Roberto, pero no es necesario. Ya sabes que a la abuela no le gusta que llegue tarde a cenar», respondió María Elena con una sonrisa amable pero distante. A pesar de que Roberto era un buen muchacho, trabajador y respetuoso, ella tenía otros planes para su futuro. Soñaba con estudiar música en la capital, tal vez en el Conservatorio Nacional, aunque sabía que sus abuelos nunca tendrían el dinero suficiente para costear sus estudios. La lluvia comenzó a caer con más intensidad mientras María Elena caminaba por las calles empedradas hacia la casa de sus abuelos. Su hogar se encontraba en la calle Hidalgo, una construcción de adobe con un patio interior lleno de macetas con geranios rojos y blancos que su abuela cuidaba con devoción. El aroma a mole que se filtraba desde la cocina le indicó que la abuela Esperanza había estado cocinando toda la tarde, preparando la cena especial de los miércoles.
Llegaste justo a tiempo, mi niña, exclamó Esperanza Morales al verla entrar. Era una mujer de 70 años, pequeña pero fuerte, con el cabello completamente blanco recogido en un chongo tradicional. Sus manos, curtidas por años de trabajo, nunca dejaban de moverse, cosiendo, cocinando, tejiendo, rezando el rosario. Tu abuelo ya está impaciente por cenar, y sabes cómo se pone cuando tiene hambre. Teodoro Morales reía desde su silla favorita en la sala, donde leía el periódico con la ayuda de unos anteojos que habían visto mejores días. A los 75 años, había sido carpintero toda su vida, y aunque ya no podía trabajar como antes debido a la artritis en sus manos, su mente permanecía aguda y su sentido del humor intacto. ¿Cómo estuvo el ensayo, mi nieta?, preguntó mientras se dirigían al comedor. La mesa ya estaba puesta con la vajilla de Talavera que solo usaban en ocasiones especiales, aunque para Esperanza, cada cena con su nieta era una ocasión especial. Muy bien, abuelo. El padre Jiménez dice que estamos listos para la festividad del próximo domingo, respondió María Elena, tomando su lugar habitual en la mesa. ¿Podrán venir a escucharme? ¿Cómo no vamos a ir? Faltaría más, dijo Esperanza, sirviendo generosas porciones de mole con pollo. Medio pueblo va a estar ahí para escucharte cantar. Eres nuestro orgullo, María Elena. La cena transcurrió con la calidez habitual de aquella familia. Hablaron sobre los eventos del día, sobre los vecinos, sobre los preparativos para la festividad religiosa. María Elena les contó sobre sus clases en la escuela preparatoria, sobre sus sueños de estudiar música, sobre la carta que había escrito solicitando una beca para el Conservatorio Nacional, aunque no tenía muchas esperanzas de recibirla. Los sueños no cuestan nada, mi niña, le dijo su abuelo, colocando una mano callosa sobre la suya. Y si Dios quiere que estudies música en la capital, Él encontrará la manera. Después de cenar, María Elena ayudó a su abuela a lavar los platos mientras lluvia continuaba golpeando los cristales de las ventanas. La cocina se llenó del vapor de agua caliente y del aroma del jabón de pasta que Esperanza hacía ella misma. Era un ritual diario que ambas disfrutaban, un momento para conversar en privado, lejos de los oídos de Teodoro. María Elena, comenzó Esperanza con un tono más serio, ¿hay algo que me quieras contar? Has estado muy pensativa últimamente. La joven detuvo su labor por un momento. Su abuela tenía razón, había algo que la preocupaba, pero no sabía cómo expresarlo sin sonar inmadura o caprichosa. Durante las últimas semanas, había tenido una sensación extraña, como si algo importante estuviera a punto de cambiar en su vida. No era algo que pudiera explicar con palabras, sino más bien una inquietud que la mantenía despierta por las noches. No es nada específico, abuela. Es solo que, a veces siento que el pueblo se me está quedando pequeño. Como si necesitara ver más del mundo, conocer otras cosas. Esperanza asintió comprensivamente. Había criado a suficientes jóvenes en su vida como para reconocer esa inquietud particular que surge al final de la adolescencia. Es normal que te sientas así, mi niña. Tu corazón es grande, y tu talento también. Pero recuerda que las raíces son importantes. Sin importar a dónde te lleve la vida, este pueblo y esta familia siempre serán tu hogar. Esa noche, María Elena se quedó despierta más tiempo del usual, escuchando el repiqueteo de la lluvia sobre el tejado de su habitación. Su cuarto era pequeño pero acogedor, con una cama de hierro forjado, un escritorio de madera donde hacía sus tareas y las paredes decoradas con imágenes religiosas y algunas fotografías familiares. En su mesa de noche descansaba su Biblia, junto a un rosario de cuentas de madera que había pertenecido a su madre. Tomó la Biblia entre sus manos y la abrió en el libro de los Salmos, su sección favorita. Las páginas estaban marcadas por el uso constante, con pequeñas anotaciones en los márgenes escritas con su letra cuidadosa. Cada versículo subrayado representaba un momento de reflexión, una búsqueda de respuestas a las preguntas que la inquietaban. Al día siguiente, 15 de octubre de 1982, María Elena despertó con una extraña sensación de urgencia.
El día amaneció despejado después de la lluvia nocturna, y los rayos del sol creaban pequeños arcoíris en las gotas de agua que aún colgaban de las hojas de los árboles. Se vistió con su falda azul marino y su blusa blanca, el uniforme de la preparatoria, y se dirigió a la cocina donde su abuela ya tenía preparado el desayuno. «Buenos días, abuela», saludó, besando la mejilla arrugada de Esperanza. «¿Durmió bien?» «Como siempre, mi niña». «Pero tú no, ¿verdad? Te escuché dando vueltas en la cama hasta muy tarde». María Elena sonrió. Era imposible ocultar algo de su abuela, quien parecía tener un sexto sentido para detectar las preocupaciones de su nieta. Las clases en la preparatoria transcurrieron con normalidad. María Elena se concentró en sus materias favoritas, literatura, historia y, por supuesto, música. Durante el recreo, se sentó bajo el gran ahuehuete del patio escolar junto con Carmen y otras amigas, hablando sobre los preparativos para la festividad del domingo y sobre los rumores que circulaban en el pueblo. Escucharon sobre la familia Herrera, susurró Lupita, una muchacha de cabello rizado que siempre estaba al tanto de los chismes locales. Dicen que van a vender su rancho y mudarse a Guadalajara. Aparentemente, el señor Herrera consiguió trabajo en una fábrica. Es una lástima, comentó Carmen. Su familia ha vivido aquí por generaciones. María Elena escuchaba en silencio, pero las palabras de Lupita resonaron en su mente. La familia Herrera no era la primera en dejar el pueblo en busca de mejores oportunidades. Durante los últimos años, había notado cómo varios jóvenes se marchaban después de terminar la preparatoria, algunos a estudiar, otros a trabajar en las ciudades grandes. El pueblo se estaba vaciando lentamente de sus habitantes más jóvenes. Al terminar las clases, María Elena caminó directamente a la iglesia para el ensayo de la tarde. El padre Jiménez había programado un ensayo especial para perfeccionar los últimos detalles antes de la presentación del domingo. El templo estaba más fresco que el día anterior y la luz del sol de la tarde se filtraba a través de los vitrales creando un ambiente casi mágico. Los miembros del coro fueron llegando uno por uno. Roberto apareció puntual como siempre, seguido por Carmen y los demás. Durante la primera hora, ensayaron las piezas que ya dominaban, afinando los pequeños detalles que harían de su presentación algo verdaderamente especial. Ahora vamos a trabajar en el Ave María de María Elena, anunció el padre Jiménez. Quiero que todos la acompañen, pero recuerden que ella debe brillar. Es nuestra estrella. María Elena se colocó al frente del coro, abrió su Biblia en la página marcada donde había escrito la letra del Ave María, y comenzó a cantar. Su voz se elevó pura y cristalina, llenando el espacio sagrado con una belleza que parecía no ser de este mundo. Los demás se unieron en armonía, creando un sonido tan perfecto que incluso el padre Jiménez tuvo que contener las lágrimas. Cuando terminó la canción, un silencio reverente llenó la iglesia. Era esos momentos que trascienden lo común, cuando el arte y la fe se unen para crear algo sublime. Perfecto, murmuró el padre Jiménez. Absolutamente perfecto. El ensayo continuó por otra hora, repasando todas las piezas del programa. Cuando finalmente terminaron, ya había oscurecido completamente. Los jóvenes comenzaron a despedirse y a dirigirse hacia sus casas, pero María Elena se quedó unos minutos más, ordenando sus partituras y guardando cuidadosamente su Biblia. «¿Segura que no quieres que te acompañe?», insistió Roberto una vez más. «Ya está muy oscuro». «Estoy segura, Roberto. Son solo 2 cuadras, y conozco el camino de memoria», respondió María Elena con una sonrisa. «Nos vemos mañana». Carmen también se ofreció a acompañarla, pero María Elena declinó amablemente. Le gustaba caminar sola por las noches, especialmente después de los ensayos, cuando su mente aún vibraba con la música y su corazón se sentía lleno de fe y esperanza. Salió de la iglesia y comenzó a caminar por la calle principal. Las farolas del pueblo proyectaban círculos de luz amarillenta sobre el empedrado húmedo, y de las casas se filtraba el resplandor cálido de la vida familiar, el ruido de los platos, las voces de las familias cenando.
El sonido lejano de alguna radio. Era la Sinfonía Nocturna de Santa Clara de Cobre, un sonido tan familiar como su propia respiración. Al llegar a la esquina donde debía doblar hacia la calle Hidalgo, María Elena se detuvo. Había escuchado algo extraño, el sonido de un motor que se acercaba lentamente por detrás. Se volvió y vio los faros de un automóvil que avanzaba despacio por la calle principal. No era inusual que pasaran carros por esa hora, pero algo en la forma como este vehículo se movía le causó una sensación de inquietud. El carro se detuvo junto a ella. Era un automóvil oscuro, posiblemente azul o negro, difícil de distinguir bajo la luz tenue de las farolas. Las ventanas estaban cerradas y no podía ver claramente quién estaba adentro. Por un momento, se quedó inmóvil, sin saber si acercarse o alejarse. La ventanilla del lado del pasajero se bajó lentamente y una voz masculina que no reconoció le habló desde el interior. «Disculpa, señorita, ¿podrías ayudarnos? Estamos perdidos y buscamos la carretera hacia Pátzcuaro». María Elena se acercó un poco, todavía manteniendo cierta distancia. La voz sonaba educada, pero había algo en el tono que no le inspiraba confianza. A pesar de la oscuridad, pudo distinguir que había al menos 2 personas en el carro. «Tienen que regresar por donde vinieron hasta la plaza principal», respondió señalando hacia atrás, «y ahí tomar la calle que va hacia el norte. Está señalizada. ¿Podrías acompañarnos hasta la plaza?» «No conocemos bien el pueblo», insistió la voz. Algo en esa petición encendió todas las alarmas internas de María Elena. Su abuela siempre le había enseñado a confiar en sus instintos, y en ese momento, cada fibra de su ser le gritaba que se alejara. «Lo siento, pero no puedo. Mi familia me está esperando», respondió firmemente, dando un paso hacia atrás. Fue entonces cuando sucedió todo muy rápido. La puerta del carro se abrió bruscamente y una figura masculina saltó hacia ella. María Elena gritó y trató de correr, pero sintió una mano fuerte agarrándola del brazo. Su Biblia cayó al suelo en la lucha, abriéndose en el empedrado húmedo. «¡Auxilio! ¡Socorro!», gritó con todas sus fuerzas, esperando que alguien la escuchara. Las ventanas de las casas cercanas estaban cerradas, y el sonido de las radios y televisores ahogaba sus gritos. Luchó con todas sus fuerzas, pero era una muchacha delgada contra hombres adultos. Sintió cómo la arrastraban hacia el automóvil mientras ella pataleaba y gritaba desesperadamente. En la lucha, su bolsa se desparramó por el suelo. Lápices, cuadernos y algunas monedas rodaron por el empedrado. Pero lo que más le dolió ver fue su Biblia, abierta y vulnerable bajo la lluvia que había comenzado a caer nuevamente, sus páginas sagradas empapándose lentamente. «Por favor, déjenme ir», suplicó, pero ya estaba siendo empujada hacia el interior del vehículo. Lo último que vio de su pueblo natal fue la luz amarillenta de la farola más cercana, antes de que la puerta del carro se cerrara y la oscuridad la envolviera completamente. El automóvil arrancó con un rugido y desapareció en la noche, llevándose consigo a María Elena Vázquez. En el lugar donde había ocurrido el secuestro quedaron solo algunos objetos personales esparcidos y una Biblia abierta. Sus páginas revoloteando suavemente con el viento nocturno mientras la lluvia comenzaba a borrar lentamente las huellas de lo que había sido el último ensayo de coro de una joven que nunca regresaría a casa. 2 horas más tarde, cuando María Elena no había llegado a cenar, Esperanza Morales comenzó a preocuparse. No era propio de su nieta llegar tarde sin avisar. Teodoro salió a buscarla, recorriendo el camino entre la iglesia y la casa, pero no encontró rastro de ella. Fue hasta la madrugada, cuando un vecino encontró los objetos esparcidos en la calle, que se dieron cuenta de que algo terrible había sucedido. La Biblia de María Elena fue recogida por el padre Jiménez, quien la secó cuidadosamente y la guardó en la sacristía, esperando el día en que su dueña regresara por ella. Pero ese día nunca llegó. Santa Clara de Cobre, octubre de 2012. El martillo neumático rugía contra las vigas de madera podrida del granero abandonado, levantando nubes de polvo que flotaban en el aire matutino como fantasmas del pasado.
Ramón Contreras se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y observó el progreso de la demolición. A los 45 años, había visto caer muchas construcciones viejas en sus 20 años como supervisor de obras, pero este granero en particular le causaba una extraña melancolía. La estructura había pertenecido a la familia Santillán durante 3 generaciones, pero desde la muerte del viejo Aurelio Santillán en 1995, había permanecido abandonada en las afueras del pueblo. Las maderas se habían combado por la humedad, el techo de lámina se había oxidado hasta volverse un color café rojizo, y la maleza había crecido tanto alrededor que casi había devorado la construcción por completo. «Patrón», gritó Esteban, uno de los trabajadores más jóvenes, «encontramos algo raro aquí adentro». Ramón apagó el martillo neumático y se acercó a donde Esteban estaba agachado en una esquina del granero, removiendo escombros y tablones viejos. El joven tenía en las manos un objeto rectangular envuelto en lo que parecían ser los restos de una bolsa de plástico desintegrada. «¿Qué es eso?», preguntó Ramón, quitándose los guantes de trabajo. «Parece un libro, pero está muy maltratado», respondió Esteban, desenvolviéndolo cuidadosamente. «Mire, tiene algo escrito en la portada». Ramón tomó el objeto entre sus manos y sintió inmediatamente que se trataba de algo importante. A pesar de los 30 años de abandono, la estructura del libro había resistido relativamente bien, protegido por el plástico y la ubicación específica donde había estado oculto. Era una Biblia de tapas de cuero, hinchada por la humedad pero aún legible. En la portada, grabado en letras doradas que habían perdido su brillo pero no su forma, pudo leer, María Elena Vázquez, 1975. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Ramón. Él había nacido y crecido en Santa Clara de Cobre, y aunque en 1982 tenía apenas 15 años, recordaba perfectamente la desaparición de María Elena. Todo el pueblo había vivido aquellos días con una mezcla de terror y tristeza que había marcado a una generación entera. «Esteban», dijo con voz grave, «deja todo lo que estás haciendo. Tenemos que llevar esto al pueblo inmediatamente». «¿Por qué, patrón? ¿Qué tiene de especial un libro viejo?». Ramón no respondió inmediatamente. Sus ojos recorrían las páginas húmedas de la Biblia, viendo las anotaciones escritas con la letra cuidadosa de una joven de 17 años. En los márgenes había reflexiones espirituales, fechas importantes, pequeñas oraciones escritas en momentos de búsqueda personal. Era como sostener un pedazo del alma de María Elena Vázquez. «Esta Biblia», murmuró finalmente, «pertenece a una muchacha que desapareció hace 30 años». La noticia del hallazgo se extendió por Santa Clara de Cobre con la velocidad del viento entre los cerros. A las 2 horas de haber sido encontrada, toda persona mayor de 40 años en el pueblo conocía ya la noticia. Habían encontrado la Biblia de María Elena Vázquez en el granero abandonado de los Santillán. Carmen Ruiz, ahora una mujer de 46 años con 3 hijos y una pequeña tienda de abarrotes, cerró su negocio al mediodía cuando se enteró de la noticia. Sus manos temblaron mientras giraba la llave de la puerta y durante un momento se vio transportada 30 años atrás, cuando era una adolescente pelirroja que cantaba en el coro parroquial junto a su mejor amiga. No había pasado un solo día en 3 décadas sin que Carmen pensara en María Elena. Al principio, durante los primeros años después de la desaparición, había mantenido la esperanza de que su amiga regresaría. Imaginaba encuentros fortuitos en alguna ciudad lejana, cartas que nunca llegaron, llamadas telefónicas que nunca se produjeron. Pero con el paso del tiempo, la esperanza se había transformado en una melancolía constante, un dolor sordo que la acompañaba especialmente durante las festividades religiosas. Cuando el coro de la iglesia cantaba sin la voz que había sido su corazón. Carmen caminó directamente hacia la casa de los Morales en la calle Hidalgo. La construcción se veía exactamente igual que 30 años atrás, aunque ahora lucía más pequeña y frágil. Las macetas con geranio seguían adornando el patio, aunque ahora las cuidaba Esperanza con manos de 100 años que temblaban con cada movimiento. Tocó la puerta con suavidad.
Los pasos lentos que se acercaron desde el interior le recordaron inmediatamente que el tiempo había pasado implacablemente para todos los que habían amado a María Elena. ¿Carmen? La voz de Esperanza sonaba más débil, pero mantenía la calidez que siempre la había caracterizado. ¿Qué te trae por aquí, hija? Señora Esperanza, Carmen luchó por controlar su voz. ¿Ya se enteró de lo que encontraron esta mañana? Los ojos de Esperanza, ahora empañados por las cataratas pero aún alerta, se llenaron de una mezcla de esperanza y temor. Entra, hija. Cuéntame todo. El interior de la casa había cambiado poco. Los mismos muebles, las mismas fotografías en las paredes, el mismo aroma a canela y vainilla que Carmen recordaba de su adolescencia. Pero ahora había algo más, el peso del tiempo y la ausencia, una melancolía que se había instalado en cada rincón como un huésped permanente. Teodoro había muerto 8 años atrás, víctima de una neumonía que no pudo superar a los 87 años. Esperanza vivía ahora con la ayuda de una vecina que venía 2 veces al día para ayudarla con las tareas domésticas y asegurarse de que tomara sus medicamentos. Encontraron su Biblia, señora Esperanza, dijo Carmen, tomando las manos arrugadas de la anciana entre las suyas. La Biblia de María Elena. Estaba en el granero viejo de los Santillán. Esperanza cerró los ojos y sus labios comenzaron a moverse en lo que parecía ser una oración silenciosa. Durante 30 años había rezado cada noche pidiendo por su nieta, pidiendo respuestas, pidiendo paz. Y ahora, después de tanto tiempo, aparecía esta pista del pasado como una respuesta a medias a sus plegarias constantes. ¿Cómo está la Biblia? ¿Se puede leer? Ramón Contreras la tiene. Dice que está maltratada pero que se puede ver que es la de María Elena. Tiene su nombre grabado en la portada. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas surcadas de Esperanza. No eran lágrimas de alegría ni de tristeza, sino algo más complejo, el llanto de quien recibe una respuesta después de 30 años de preguntas sin respuesta. Quiero verla, murmuró. Necesito ver la Biblia de mi niña. Mientras tanto, en la presidencia municipal, el hallazgo había creado un revuelo administrativo. El presidente municipal, licenciado Javier Medina, un hombre de 50 años que había llegado al cargo apenas 2 años atrás, se encontraba en una situación delicada. No había estado en el pueblo durante la desaparición de María Elena, pero conocía la historia y sabía la importancia que tenía para la comunidad. ¿Qué procedimiento debemos seguir?, le preguntó al secretario del ayuntamiento, un hombre mayor que sí había vivido los eventos de 1982. Habría que contactar a la Procuraduría Estatal, licenciado. Técnicamente, esto podría ser evidencia de un caso que nunca se cerró oficialmente. El expediente de la desaparición de María Elena Vázquez había pasado por varias oficinas gubernamentales a lo largo de los años. Primero había estado en manos de la Policía Municipal, luego había sido transferido al Estado cuando se sospechó que podría tratarse de un secuestro. Durante los años 80 y 90, había sido revisado esporádicamente cada vez que aparecía algún caso similar en la región, pero nunca se habían encontrado pistas sólidas. Ramón Contreras se dirigió directamente a la iglesia con la Biblia envuelta cuidadosamente en una toalla limpia. Sabía que el padre Jiménez, ahora de 90 años y prácticamente retirado de sus funciones activas, querría verla. El anciano sacerdote vivía en una pequeña habitación detrás de la sacristía, cuidado por el padre Miguel, un joven presbítero que había llegado al pueblo 5 años atrás. Padre Jiménez, llamó Ramón suavemente desde la puerta de la habitación. El anciano levantó la vista desde su silla de ruedas, donde leía el breviario con la ayuda de una lupa. Sus manos temblaban constantemente debido al Parkinson que había desarrollado en los últimos años, pero su mente permanecía clara. Ramón, hijo. ¿Qué te trae por aquí? Padre, encontramos algo que usted debe ver. Ramón desenvolvió cuidadosamente la Biblia y se la mostró al anciano sacerdote. El padre Jiménez tomó la lupa con sus manos temblorosas y observó la portada durante varios minutos en silencio. Dios mío, murmuró finalmente.
Es la Biblia de María Elena. La reconocería entre mil. ¿La recuerda específicamente? Como si fuera ayer. Esa niña la llevaba a todos lados. Era su tesoro más preciado, después del rosario de su madre. Los ojos del padre Jiménez se llenaron de lágrimas. ¿Dónde la encontraron? En el granero abandonado de los Santillán, padre. Oculta entre los escombros. El padre Jiménez cerró los ojos y pareció transportarse 30 años atrás. En su mente podía ver a María Elena tal como la recordaba, una joven hermosa con una voz angelical y una fe inquebrantable, siempre con su Biblia bajo el brazo, siempre dispuesta a ayudar a quien lo necesitara. ¿Sabe qué significa esto, padre?, preguntó Ramón. Significa que mi niña estuvo cerca de nosotros, al menos por un tiempo. Significa que tal vez. Su voz se quebró, tal vez sufrió cerca de casa. La tarde del mismo día, la noticia había llegado hasta Pátzcuaro, donde Roberto Mendoza trabajaba ahora como contador en una empresa de turismo. A los 49 años, estaba casado y tenía 2 hijos, pero nunca había podido olvidar completamente a la joven del coro que había rechazado cortésmente sus invitaciones 30 años atrás. Su esposa, Claudia, lo encontró esa noche sentado en el estudio de su casa, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. ¿Estás pensando en ella otra vez?, le preguntó con la comprensión de quien ha vivido 30 años sabiendo que una parte del corazón de su esposo siempre pertenecería a un primer amor no correspondido. Encontraron su Biblia, Claudia. Después de tanto tiempo, encontraron su Biblia. Roberto había sido interrogado múltiples veces durante los primeros meses después de la desaparición, como todos los jóvenes del pueblo que habían tenido contacto con María Elena. Las preguntas habían sido rutinarias pero dolorosas. ¿Cuándo la había visto por última vez? ¿Había notado algo extraño en su comportamiento? ¿Conocía a alguien que pudiera haberle querido hacer daño? La respuesta a todas esas preguntas había sido siempre la misma. María Elena era una joven querida por todos, sin enemigos conocidos, sin novio formal, sin problemas aparentes. Su desaparición había sido tan repentina y inexplicable como un rayo en día despejado. ¿Vas a ir al pueblo?, preguntó Claudia. Creo que sí. Necesito verla. Necesito saber que realmente es suya. Al día siguiente, Roberto tomó el primer autobús hacia Santa Clara de Cobre. El viaje le trajo recuerdos de su juventud, cuando hacía ese mismo recorrido para visitar a sus padres o para las festividades religiosas. El paisaje había cambiado poco, los mismos cerros verdes, los mismos campos de cultivo, las mismas casas de adobe con techos de teja que salpicaban el valle. Al llegar al pueblo, se dirigió inmediatamente a la iglesia. El padre Miguel lo recibió amablemente y lo llevó hasta donde estaba la Biblia, ahora colocada sobre una mesa especial en la sacristía, rodeada de velas como si fuera una reliquia sagrada. Roberto la contempló en silencio durante varios minutos. Reconoció inmediatamente la letra de María Elena en las anotaciones de los márgenes, la misma caligrafía cuidadosa que había visto en los cuadernos de la escuela. Algunas páginas estaban manchadas por la humedad, pero muchas de las reflexiones personales de la joven seguían siendo legibles. Ave María, llena eres de gracia, leyó en voz baja una anotación junto al texto del Evangelio de Lucas. María Elena había escrito debajo, como María, quiero decir sí a los planes de Dios para mi vida, aunque no los entienda completamente. 10 de mayo de 1982. La fecha lo impactó profundamente. Apenas 5 meses antes de su desaparición, María Elena había escrito esas palabras llenas de fe y esperanza. ¿Habría tenido algún presentimiento de lo que le esperaba? ¿O simplemente había sido la reflexión espiritual normal de una joven devota? Mientras tanto, en el granero de los Santillán, la demolición había sido suspendida. Las autoridades estatales habían enviado a un equipo de investigadores forenses para examinar minuciosamente el lugar donde había sido encontrada la Biblia. Utilizando técnicas modernas que no existían en 1982, comenzaron a peinar cada centímetro del edificio en busca de más evidencia.
El comandante Raúl Vázquez, a cargo de la investigación, era un hombre meticuloso de 45 años con 25 años de experiencia en casos criminales. Había revisado el expediente original de la desaparición antes de llegar al pueblo, y sabía que se enfrentaba a un caso frío que había permanecido sin resolver durante 3 décadas. ¿Qué opinan?, les preguntó a los técnicos forenses después del primer día de trabajo. Es difícil determinar algo concluyente después de tanto tiempo, comandante, respondió la perita Lucía Hernández. Pero el lugar donde estaba oculta la Biblia es muy específico. No parece que haya llegado ahí por casualidad. La Biblia había sido encontrada en una esquina del granero, enterrada bajo tablones sueltos y escombros, pero en una posición que sugería que había sido colocada ahí intencionalmente. Estaba envuelta en restos de una bolsa de plástico que había sido analizada y determinada como de un tipo común en los años 80. ¿Creen que María Elena estuvo aquí?, preguntó el comandante. Es posible. O alguien que tenía acceso a sus pertenencias estuvo aquí. Esa noche, el comandante Vázquez se hospedó en el único hotel del pueblo, un edificio pequeño pero limpio que se había construido principalmente para atender a los turistas que venían a comprar los famosos trabajos en cobre. Desde su habitación podía ver las luces de las casas familiares, la torre de la iglesia recortada contra el cielo estrellado, y le era fácil imaginar cómo había sido la vida en este lugar 30 años atrás. Había hablado ya con varios testigos de la época, incluyendo a Carmen, Roberto y otros miembros del coro. Todos coincidían en describir los últimos días de María Elena como completamente normales. No había tenido discusiones con nadie, no había mostrado signos de depresión o desesperación, no había mencionado planes de huir o de encontrarse con alguien en secreto. El comandante también había entrevistado a Esperanza Morales, aunque la conversación había sido difícil debido a la edad avanzada de la señora. Sin embargo, la anciana había mantenido la lucidez suficiente para proporcionarle detalles importantes sobre los últimos días de su nieta. María Elena había estado escribiendo cartas, le había dicho Esperanza con voz temblorosa. Cartas solicitando becas para estudiar música en la capital. Tenía planes, tenía sueños. No era una muchacha que se fuera voluntariamente sin despedirse. ¿Conserva alguna de esas cartas? Las guardé todas. Están en su habitación, junto con sus otras cosas. Su cuarto está exactamente como lo dejó la última noche. Al día siguiente, el comandante Vázquez visitó la casa de los Morales acompañado por Esperanza. La habitación de María Elena se había convertido en una especie de santuario personal. La cama estaba tendida con la misma colcha que había usado en 1982, sus libros de la escuela seguían apilados sobre el escritorio. Y las paredes conservaban las mismas fotografías familiares y estampas religiosas. En el escritorio encontraron una carpeta con copias de las cartas que María Elena había enviado solicitando becas de estudio. Su caligrafía era la misma que habían visto en las anotaciones de la Biblia, y el contenido de las cartas revelaba a una joven ambiciosa y esperanzada, con planes claros para su futuro. Estimados señores del Conservatorio Nacional, había escrito en una de las cartas fechada en septiembre de 1982. Me dirijo a ustedes con el mayor respeto para solicitar información sobre las becas disponibles para estudiantes de música vocal. He sido miembro del coro parroquial de mi pueblo durante 5 años, y mi director, el reverendo Padre Jiménez, considera que tengo aptitudes suficientes para continuar mis estudios a nivel profesional. La carta continuaba describiendo sus logros musicales, sus calificaciones académicas y sus sueños de convertirse en cantante profesional o maestra de música. Era el testimonio escrito de una joven con un futuro prometedor, lo que hacía su desaparición aún más incomprensible y trágica. ¿Recibió respuesta a alguna de estas cartas?, preguntó el comandante. Llegaron algunas, respondió Esperanza, dirigiéndose hacia una cómoda antigua. Las guardé, esperando que algún día regresara para leerlas. Sacó un sobre amarillento con el membrete del Conservatorio Nacional. La carta estaba fechada el 25 de octubre de 1982, 10 días después de la desaparición de María Elena.
El comandante la leyó en voz alta. Estimada señorita Vázquez, hemos recibido su solicitud de beca y hemos revisado las cartas de recomendación que la acompañan. Nos complace informarle que ha sido preseleccionada para una entrevista personal que se realizará el 15 de noviembre en nuestras instalaciones. Le agradecemos su interés en nuestro programa y esperamos conocerla pronto. El silencio que siguió a la lectura fue pesado y doloroso. María Elena había logrado lo que tanto deseaba, la oportunidad de estudiar música profesionalmente en la capital. Pero nunca pudo enterarse de la noticia que habría cambiado su vida. Esta carta llegó cuando ya llevábamos más de una semana buscándola, murmuró Esperanza. Durante días esperé que apareciera, que regresara a casa para darle la buena noticia. Nunca perdí la esperanza de que volvería para leer esta carta. Al tercer día de investigación en el granero, los técnicos forenses hicieron otro hallazgo importante. Enterrada a mayor profundidad, encontraron restos de tela que parecían corresponder a ropa de mujer. Los fragmentos estaban muy deteriorados, pero el análisis preliminar sugería que podrían corresponder a la ropa que María Elena vestía la noche de su desaparición. El comandante Vázquez convocó a una reunión con los principales testigos y familiares para informarles sobre los nuevos hallazgos. La reunión se llevó a cabo en el salón parroquial, el mismo lugar donde María Elena había ensayado tantas veces con el coro. Lo que hemos encontrado hasta ahora, explicó el comandante, sugiere que María Elena pudo haber estado en el granero de los Santillán en algún momento después de su desaparición. Aún estamos analizando la evidencia, pero es importante que sepan que este caso ha tomado un giro significativo. Carmen levantó la mano tímidamente. Comandante, eso significa que María Elena está muerta. No podemos confirmar nada todavía, señora. Pero estamos tratando este caso como un homicidio hasta que se demuestre lo contrario. La palabra homicidio resonó en el salón como un golpe físico. Durante 30 años, las familias y amigos de María Elena habían vivido con la esperanza de que estuviera viva en algún lugar, tal vez con amnesia, tal vez secuestrada pero aún con vida. Escuchar esa palabra oficial, pronunciada por un comandante de la policía estatal, hacía que la realidad los golpeara con una fuerza devastadora. Roberto se puso de pie lentamente. Comandante, ¿han considerado investigar a la familia Santillán? El granero era de ellos. Por supuesto. Ya hemos comenzado a investigar a todos los miembros de esa familia que estaban vivos en 1982. La familia Santillán había sido una de las más prominentes del pueblo durante décadas. Aurelio Santillín, el patriarca, había sido dueño de varios terrenos y había tenido influencia política local. Había muerto en 1995, pero tenía 3 hijos que aún vivían, 2 en el pueblo y uno que se había mudado a México City poco después de la desaparición de María Elena. ¿Qué recuerdan ustedes sobre Aurelio Santillán?, preguntó el comandante al grupo. Las respuestas fueron variadas. Algunos lo recordaban como un hombre respetable y trabajador, otros mencionaron que había tenido problemas con el alcohol en sus últimos años. Pero nadie podía recordar nada que lo conectara específicamente con María Elena. ¿Y sus hijos?, continuó el comandante. Miguel, el mayor, siempre fue un poco raro, comentó Carmen. Era muy tímido, nunca se casó. Aún vive en la casa familiar. Jaime se mudó a la capital poco después de que desapareciera María Elena, agregó Roberto. Recuerdo que fue muy repentino. Un día estaba aquí y al siguiente ya se había ido. ¿Y el tercero? Carlos murió en un accidente hace unos 15 años. Manejaba borracho y se estrelló contra un árbol. El comandante Vázquez tomó notas mentales de toda esta información. Al día siguiente comenzaría las entrevistas formales con Miguel Santillán y haría los arreglos para interrogar a Jaime Santillán en la Ciudad de México. Esa noche, mientras el pueblo se preparaba para dormir, Esperanza Morales se sentó en la sala de su casa con la Biblia de su nieta entre las manos. El padre Miguel le había permitido llevarla a casa temporalmente, entendiendo que la anciana necesitaba ese contacto con el recuerdo de María Elena.
Con sus dedos temblorosos, Esperanza pasó las páginas lentamente, leyendo las anotaciones que su nieta había hecho durante sus 17 años de vida. Era como escuchar la voz de María Elena nuevamente, sus pensamientos más íntimos, sus dudas y esperanzas, su fe inquebrantable. En la página correspondiente al Salmo 23, encontró una anotación que la hizo llorar: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. María Elena, 5 de octubre de 1982. La fecha la impactó profundamente. 10 días antes de su desaparición, María Elena había reflexionado sobre ese salmo que habla de caminar por el valle de sombra de muerte. ¿Habría sido una premonición? ¿O simplemente la reflexión espiritual de una joven que se preparaba para los cambios que vendrían con su posible partida a estudiar a la capital? Esperanza cerró la Biblia y la abrazó contra su pecho, como si fuera su nieta misma. Durante 30 años había rezado pidiendo respuestas, pidiendo justicia, pidiendo paz. Ahora, con la Biblia de María Elena de vuelta en sus manos, sentía que las respuestas estaban cerca, pero también temía lo que podrían revelar. Afuera, el viento nocturno mecía las ramas de los árboles, y el pueblo dormía inquieto, sabiendo que al día siguiente traería más preguntas, más dolor, y tal vez, finalmente, algo de verdad sobre lo que había pasado con la joven del coro que había desaparecido una noche de octubre de 1982. Santa Clara de Cobre, octubre de 2012. Miguel Santillán observaba desde la ventana de su cocina cómo los investigadores continuaban trabajando en el granero que había pertenecido a su familia. A los 57 años, era un hombre delgado y de aspecto nervioso, con el cabello completamente gris y unas manos que temblaban ligeramente cuando estaba bajo estrés. Vivía solo en la casa familiar desde la muerte de su padre en 1995, dedicándose a pequeños trabajos de carpintería y manteniendo un perfil discreto en el pueblo. Durante los últimos 3 días, desde que habían encontrado la Biblia de María Elena, Miguel había sentido como si el pasado regresara para atormentarlo. Recuerdos que había enterrado profundamente durante 3 décadas ahora emergían con una claridad perturbadora, trayendo consigo una ansiedad que le impedía dormir y comer normalmente. El timbre de su puerta lo sobresaltó. A través de la mirilla pudo ver al comandante Vázquez acompañado por 2 agentes más. Miguel sabía que este momento llegaría eventualmente, pero aún así sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. «Buenos días, señor Santillán», saludó el comandante cuando Miguel abrió la puerta. ¿Podríamos hablar con usted sobre algunos asuntos relacionados con la investigación que estamos llevando a cabo? Por supuesto, comandante. Pasen, por favor. La sala de la casa Santillán conservaba el mobiliario de los años 70, sillones de terciopelo verde, una mesa de centro de madera tallada, y fotografías familiares en marcos dorados que cubrían las paredes. El comandante notó inmediatamente que no había fotografías posteriores a 1995, como si el tiempo se hubiera detenido el día que murió Aurelio Santillán. Señor Santillán, queremos hacerle algunas preguntas sobre los eventos de octubre de 1982, específicamente sobre la desaparición de María Elena Vázquez. Miguel se sentó en el borde de su sillón favorito, con las manos entrelazadas nerviosamente. Comandante, yo ya declaré todo lo que sabía en 1982. Los policías de entonces me interrogaron varias veces. Lo entendemos, pero ahora tenemos nueva evidencia. Como usted sabe, encontramos la Biblia de María Elena en el granero de su familia. Necesitamos entender cómo pudo haber llegado ahí. Yo no sé nada sobre eso, respondió Miguel rápidamente, quizás demasiado rápido. Ese granero ha estado abandonado por años. Cualquiera pudo haber entrado ahí. El comandante observó cuidadosamente las reacciones de Miguel. Tenía 25 años de experiencia leyendo el lenguaje corporal de los sospechosos, y algo en la manera como Miguel evitaba el contacto visual directo le llamaba la atención. Señor Santillán, ¿podría contarnos qué hacía usted la noche del 15 de octubre de 1982? Miguel cerró los ojos por un momento,
como si estuviera haciendo un esfuerzo por recordar. Era hace 30 años, comandante. No puedo recordar exactamente qué hacía esa noche específica. Según los reportes de 1982, usted declaró que había estado en casa toda la noche, viendo televisión con su padre. Sí, eso creo. Nosotros no salíamos mucho por las noches. Mi padre no tenía buena salud. ¿Y sus hermanos? ¿Dónde estaban Jaime y Carlos esa noche? La pregunta pareció incomodar aún más a Miguel. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente y se limpió el sudor de la frente a pesar de que la mañana era fresca. Carlos vivía en su propia casa ya. Estaba casado desde 1980. Jaime vivía aquí con nosotros, pero no recuerdo si estaba en casa esa noche. ¿No recuerda? ¿O prefiere no recordar? Miguel se puso de pie abruptamente y comenzó a caminar nerviosamente por la sala. Comandante, no entiendo por qué me está presionando. Yo no tuve nada que ver con lo que le pasó a María Elena. Era una muchacha muy querida en el pueblo. Todos la respetábamos. Señor Santillán, nadie lo está acusando de nada. Simplemente estamos tratando de reconstruir los eventos de esa noche. ¿Conocía usted bien a María Elena? La conocía como todos en el pueblo. Santa Clara es pequeño, todos nos conocemos. ¿Alguna vez tuvo una conversación personal con ella? Miguel se detuvo en seco. La pregunta había tocado un nervio sensible y el comandante lo notó inmediatamente. Bueno, todos hablábamos con ella de vez en cuando. En la tienda, en la iglesia, en la plaza. ¿Alguna vez le pidió que saliera con usted? El silencio que siguió fue tenso y revelador. Miguel regresó a su sillón y se sentó pesadamente, como si las piernas no pudieran sostenerlo más. Comandante, yo era muy tímido en esa época. Nunca fui bueno para hablar con las muchachas. Eso no responde mi pregunta, señor Santillán. Miguel se quedó en silencio durante varios minutos, mirando fijamente sus manos entrelazadas. Finalmente, levantó la vista y habló con voz apenas audible. Una vez le pedí si quería ir conmigo a la feria de Pátzcuaro. Pero ella me dijo que no podía, que sus abuelos no le permitían salir con muchachos. ¿Cuándo fue eso? No sé, tal vez en agosto o septiembre de 1982. ¿Cómo se sintió cuando ella lo rechazó? Miguel volvió a ponerse nervioso. Normal, supongo. No esperaba que dijera que sí. El comandante intercambió una mirada con sus agentes. La respuesta de Miguel no sonaba convincente y había algo en su actitud que sugería que no estaba contando toda la verdad. Señor Santillán, ¿dónde está su hermano Jaime ahora? En México City. Se fue poco después de lo que pasó con María Elena. ¿Por qué se fue? Dijo que quería buscar mejores oportunidades de trabajo. Aquí en el pueblo no había mucho futuro para un joven. ¿Fue decisión repentina? Miguel dudó antes de responder. Más o menos. Había estado hablando de irse durante varios meses. ¿Mantiene contacto con él? Muy poco. Me llama por teléfono de vez en cuando, pero no nos vemos seguido. El comandante tomó notas mentales de todas las respuestas. Después de una hora más de preguntas que no revelaron información adicional significativa, decidió terminar la entrevista por el momento. Señor Santillán, es probable que necesitemos hablar con usted nuevamente. Le pedimos que no se aleje del pueblo sin avisarnos. Después de que los investigadores se fueron, Miguel cerró la puerta con llave y se dirigió directamente a su habitación. Del closet sacó una caja de zapatos vieja que guardaba en el estante más alto. Dentro había fotografías, cartas y otros recuerdos personales que había acumulado a lo largo de los años. Entre los objetos había varias fotografías de María Elena que había tomado sin que ella se diera cuenta durante las festividades religiosas y otros eventos del pueblo. En las imágenes se veía a la joven cantando en el coro, caminando por la plaza,
hablando con sus amigas. Miguel había desarrollado una obsesión silenciosa con María Elena que iba mucho más allá de una simple atracción juvenil. También había una carta que nunca había enviado, escrita unas semanas antes de la desaparición de María Elena. En ella expresaba sus sentimientos hacia ella con una intensidad que bordeaba lo perturbador. María Elena, no puedes imaginar cuánto significas para mí. Cada día que pasa sin que me veas realmente es como una tortura. Sé que crees que soy solo un hombre tímido sin importancia, pero tengo mucho amor para darte. Si me dieras una oportunidad, te haría la mujer más feliz del mundo. La carta continuaba por varias páginas, revelando una fantasía romántica obsesiva que María Elena nunca había correspondido ni siquiera sospechado. Miguel guardó los objetos nuevamente y se sentó en el borde de su cama. Sabía que los investigadores no se conformarían con sus respuestas evasivas. Tarde o temprano descubrirían la verdad sobre lo que había pasado esa noche de octubre de 1982. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Jaime Santillán recibía una llamada telefónica que había estado esperando durante 30 años. A los 55 años, había construido una vida completamente nueva lejos de Santa Clara de Cobre. Trabajaba como gerente de una empresa de construcción, estaba casado, tenía 2 hijos adultos, y nadie en su círculo social sabía sobre su pasado en un pequeño pueblo de Michoacán. «Señor Jaime Santillán», preguntó la voz al otro lado de la línea. «Sí, soy yo. Habla el comandante Raúl Vázquez de la Procuraduría del Estado de Michoacán. Necesitamos hablar con usted sobre un caso que estamos investigando». Jaime sintió como si el tiempo retrocediera 30 años. Su mano comenzó a temblar mientras sostenía el teléfono. ¿De qué se trata? Se trata de la desaparición de María Elena Vázquez en 1982. Hemos encontrado nueva evidencia y necesitamos hablar con todas las personas que estaban en Santa Clara en esa época. Comandante, yo ya declaré todo lo que sabía cuando pasó eso. Fue hace mucho tiempo. Lo entendemos, señor Santillán. Pero ahora tenemos información nueva. ¿Podría venir a Michoacán para una entrevista, o prefiere que mandemos a alguien a la Ciudad de México? Jaime miró a su alrededor en su oficina moderna, con vista a los rascacielos de la capital. Durante 30 años había logrado mantener enterrado su pasado, construyendo una nueva identidad que nada tenía que ver con aquel joven de 23 años que había huido de Santa Clara de Cobre en noviembre de 1982. Prefiero que vengan aquí, comandante. Mi trabajo no me permite ausentarme fácilmente. Muy bien. Estaremos ahí mañana por la tarde. Después de colgar el teléfono, Jaime canceló todas sus citas del día siguiente y se quedó solo en su oficina, tratando de prepararse mentalmente para el interrogatorio que sabía que venía. Durante 3 décadas había vivido con el peso de un secreto que había destruido su capacidad de dormir tranquilo, que había afectado todas sus relaciones personales, y que había hecho que cada noticia sobre casos criminales sin resolver lo llenara de ansiedad. Al día siguiente, el comandante Vázquez y la agente Hernández llegaron a las oficinas de la empresa donde trabajaba Jaime. Lo encontraron en una sala de juntas, visiblemente nervioso y con ojeras que sugerían que no había dormido en toda la noche. «Señor Santillán, agradecemos que nos haya recibido», comenzó el comandante. «Como le mencioné por teléfono, estamos reinvestigando la desaparición de María Elena Vázquez». «Sí, comandante. Aunque no sé qué información nueva puedo proporcionarles después de tanto tiempo. Empecemos por recordar los eventos de octubre de 1982. Usted tenía 23 años y vivía en la casa familiar con su padre y su hermano Miguel. Correcto. ¿Qué recuerda sobre la noche del 15 de octubre? Jaime cerró los ojos por un momento, como si estuviera haciendo un esfuerzo genuino por recordar. Pero la verdad era que esa noche estaba grabada en su memoria con una claridad que lo había atormentado durante 30 años. Era un día normal, comandante. Trabajé en el campo durante el día, cené con mi familia y me fui a dormir temprano.
¿Salió de casa esa noche? No que yo recuerde. ¿Estás seguro? La pregunta fue formulada con un tono que indicaba que el comandante sabía más de lo que estaba revelando. Jaime sintió una gota de sudor corriendo por su espalda. Comandante, como le dije, fue hace 30 años. Los detalles específicos son difíciles de recordar. Señor Santillán, hemos encontrado la Biblia de María Elena en el granero de su familia. También hemos encontrado otros objetos que sugieren que ella estuvo ahí después de su desaparición. El impacto de esta revelación fue visible en el rostro de Jaime. El color desapareció de su cara y sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente. No sé cómo pudo haber llegado ahí, murmuró. ¿Seguro que no lo sabe? El silencio se extendió por varios minutos. La agente Hernández observaba cuidadosamente cada expresión facial de Jaime, cada movimiento de sus manos, cada cambio en su respiración. Señor Santillán, continuó el comandante con voz más seria, queremos que sepa que este caso ahora se está tratando como un homicidio. Si usted tiene información que pueda ayudarnos a resolver este crimen, es importante que nos la comparta. La palabra homicidio actuó como un catalizador. Jaime se puso de pie abruptamente y comenzó a caminar nerviosamente por la sala de juntas. Comandante, yo no maté a María Elena. Tiene que creerme. Nadie ha dicho que usted la mató, señor Santillán. Pero su reacción sugiere que usted sabe algo sobre lo que le pasó. Jaime se detuvo junto a la ventana, mirando hacia la Ciudad de México que se extendía hasta el horizonte. Durante 30 años había construido una vida basada en el silencio, pero ahora sabía que ese silencio estaba a punto de colapsar. Si les cuento lo que sé, dijo finalmente sin voltear a verlos, ¿me pueden garantizar protección? ¿Protección de quién? De mi hermano Miguel. El comandante y la agente intercambiaron una mirada significativa. Esta era la primera admisión directa de que Miguel Santillán estaba involucrado en la desaparición de María Elena. Señor Santillán, si usted coopera con nosotros y nos dice la verdad, haremos todo lo posible para protegerlo. Pero necesitamos que sea completamente honesto. Jaime regresó a su asiento y se quedó en silencio durante varios minutos más, luchando internamente con una decisión que había estado posponiendo durante 3 décadas. Miguel estaba obsesionado con María Elena, comenzó finalmente con voz quebrada. No era solo una atracción normal. Era algo enfermizo, perturbador. ¿Cómo lo sabe? Porque vivía con él. Durante meses lo escuché hablar sobre ella constantemente, la veía seguirla por el pueblo, la fotografiaba sin que ella supiera. Tenía fantasías sobre una relación que nunca existió. ¿Usted trató de detenerlo? Al principio pensé que era solo un enamoramiento juvenil, aunque Miguel ya tenía 27 años. Pero con el tiempo me di cuenta de que era algo mucho más serio. ¿Qué pasó la noche del 15 de octubre? Jaime tomó una respiración profunda antes de continuar. Lo que estaba a punto de confesar cambiaría su vida para siempre, pero también podría finalmente liberar su conciencia del peso que había cargado durante 30 años. Miguel salió de casa esa noche. Dijo que iba a hablar con María Elena, que había decidido declararle su amor y pedirle que se casara con él. ¿A qué hora salió? Como a las 7 de la noche. Yo le dije que era una mala idea, que la muchacha acababa de salir del ensayo del coro y que probablemente quería llegar a su casa. Pero Miguel no me escuchó. ¿A qué hora regresó? No regresó esa noche. Llegó al día siguiente, como a las 6 de la mañana, completamente alterado, con la ropa sucia y actuando de manera muy extraña. ¿Qué le dijo? Me dijo que había hablado con María Elena, que ella lo había rechazado de manera muy cruel, que se había burlado de él y que había amenazado con contarle a todo el pueblo sobre sus sentimientos para humillarlo públicamente. ¿Usted le creyó? No completamente. Conocía a María Elena y ella no era una persona cruel. Era amable con todos, incluso con quienes no le caían bien. ¿Qué más le dijo Miguel?
Dijo que después de hablar con ella, se había ido a emborrachar solo en el campo, que había dormido bajo las estrellas, y que por eso había llegado tarde y sucio. Pero usted no le creyó. Durante los días siguientes, cuando empezaron a buscar a María Elena, Miguel actuaba de manera muy rara. No dormía, no comía, y cada vez que alguien mencionaba su nombre, se ponía extremadamente nervioso. ¿Por qué no reportó sus sospechas a la policía en 1982? Jaime cerró los ojos y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Esta era la parte más difícil de confesar. Porque Miguel me amenazó. Me dijo que si yo abría la boca, él me involucraría como cómplice. Dijo que nadie me creería, que toda la familia quedaría destruida y que mi padre moriría de la vergüenza. ¿Su padre sabía algo? Mi padre estaba muy enfermo en esa época. Apenas se daba cuenta de lo que pasaba a su alrededor. Miguel se aprovechó de eso. ¿Cuándo decidió irse del pueblo? Un mes después de la desaparición. No podía soportar vivir con el secreto, ver todos los días a los abuelos de María Elena buscándola, escuchar las conversaciones del pueblo sobre lo que pudo haberle pasado. ¿Miguel trató de detenerlo? Al principio sí. Dijo que si me iba del pueblo, eso haría que la gente sospechara de nuestra familia. Pero finalmente accedió, creo que porque también se sentía más seguro con mi ausencia. ¿Han mantenido contacto durante estos 30 años? Muy poco. Él me llama de vez en cuando, principalmente para asegurarse de que sigo manteniendo el secreto. El comandante terminó de tomar notas y miró directamente a Jaime. Señor Santillán, ¿está dispuesto a testificar oficialmente sobre todo lo que nos acaba de contar? Sí, comandante. Ya no puedo vivir con esto. He pasado 30 años tratando de olvidar, pero la culpa no me deja en paz. ¿Cree que su hermano aún conserva evidencia de lo que pasó esa noche? Es posible. Miguel siempre fue muy obsesivo con guardar cosas. Si hay evidencia, estaría en la casa familiar. Esa misma tarde, el comandante Vázquez solicitó una orden de cateo para la casa de Miguel Santillán. Mientras tanto, Jaime fue transportado discretamente de regreso a Michoacán bajo protección policial, preparándose para enfrentar por primera vez en 30 años a su hermano y al pueblo que había abandonado. La noticia de que había desarrollos importantes en el caso comenzó a filtrarse por Santa Clara de Cobre. Carmen cerró su tienda temprano y se dirigió a la casa de Esperanza Morales para estar con la anciana durante lo que prometía ser una noche difícil. ¿Cree que finalmente vamos a saber la verdad?, le preguntó Carmen a Esperanza mientras preparaban té de manzanilla en la cocina. Creo que mi nieta finalmente va a tener justicia, respondió la anciana con una mezcla de tristeza y determinación en su voz. Han pasado 30 años, pero las verdades siempre salen a la luz. Esperanza abrazó la Biblia de María Elena contra su pecho y comenzó a rezar en voz baja, pidiendo fortaleza para enfrentar lo que estaba por venir y paz para el alma de su nieta, donde quiera que estuviera. En la casa de los Santillán, Miguel caminaba nerviosamente de habitación en habitación, sabiendo que su mundo estaba a punto de colapsar. Podía escuchar los vehículos de la policía acercándose y sabía que ya no había manera de escapar del pasado que había tratado de enterrar durante 3 décadas. La verdad sobre la noche del 15 de octubre de 1982 estaba finalmente a punto de salir a la luz, y con ella, el final de 30 años de silencio. Culpa y sufrimiento para todos los que habían amado a María Elena Vázquez. Santa Clara de Cobre, octubre de 2012. El operativo policial comenzó al amanecer del 4º día de investigación. 3 patrullas se estacionaron frente a la casa de los Santillán mientras el comandante Vázquez, acompañado por un equipo completo de técnicos forenses, se preparaba para el cateo más importante de su carrera. La orden judicial les permitía revisar toda la propiedad, incluyendo la casa principal, los anexos, y cualquier área donde pudiera haber evidencia relacionada con la desaparición de María Elena. Miguel Santillán los recibió en la puerta con una resignación que contrastaba marcadamente con su nerviosismo del día anterior. Durante la noche había tomado una decisión,
ya no podía seguir huyendo de la verdad. A los 57 años, estaba cansado de cargar con el peso de un secreto que había destruido su vida y había privado de justicia a una familia que merecía respuestas. «Buenos días, comandante», saludó con voz calmada. «Los estaba esperando. Señor Santillán, tenemos una orden de cateo para su propiedad. Usted tiene derecho a estar presente durante todo el procedimiento». «Entiendo. ¿Puedo hacer una declaración antes de que empiecen?». El comandante lo miró con sorpresa. Durante sus 25 años de experiencia, había aprendido que cuando un sospechoso ofrecía voluntariamente hacer una declaración, generalmente significaba que estaba listo para confesar. «Por supuesto. ¿Prefiere hacerla aquí o en nuestras oficinas?». «Aquí está bien. En esta casa, donde todo comenzó». Se sentaron en la misma sala donde habían conversado el día anterior, pero la atmósfera era completamente diferente. Miguel ya no parecía el hombre nervioso y evasivo de 24 horas atrás. Había una calma extraña en él, como si finalmente hubiera encontrado paz en la decisión de contar la verdad. «Comandante», comenzó Miguel con voz firme, «yo fui responsable de la muerte de María Elena Vázquez». Las palabras resonaron en la habitación como una explosión. A pesar de que el comandante había sospechado esta posibilidad, escuchar la confesión directa lo impactó profundamente. «Señor Santillán, antes de continuar, debo informarle de sus derechos. Tiene derecho a permanecer callado, a tener un abogado presente». «No necesito abogado, comandante. He vivido 30 años con esta culpa, y ya no puedo más. Quiero confesar todo». «¿Está seguro?». «Completamente seguro». El comandante activó su grabadora digital y comenzó el interrogatorio formal. Era el momento que había estado esperando desde que encontraron la Biblia de María Elena. Finalmente iban a conocer la verdad sobre lo que había pasado esa noche de octubre de 1982. «Señor Santillán, cuéntenos exactamente qué pasó la noche del 15 de octubre de 1982. Miguel tomó una respiración profunda y comenzó su relato. «Yo estaba obsesionado con María Elena desde hacía meses. No era solo atracción física, era algo más profundo y enfermizo. Creía que estaba enamorado de ella, pero ahora me doy cuenta de que era una obsesión posesiva». «¿Había hablado con ella antes de esa noche?». «Sí, varias veces. Siempre de manera casual, en la tienda, en la iglesia, en la plaza. Pero en agosto le pedí que fuera conmigo a la feria de Pátzcuaro, y ella me rechazó amablemente. Dijo que sus abuelos no le permitían salir con muchachos». «¿Cómo reaccionó usted a ese rechazo?». «Al principio lo acepté, pero luego comencé a pensar que tal vez ella solo necesitaba tiempo para conocerme mejor. Empecé a seguirla discretamente, a observar sus rutinas, a imaginar conversaciones que nunca tuvimos». «¿La siguió la noche del 15 de octubre?». «Sí. Sabía que los miércoles tenía ensayo del coro hasta las 8 de la noche, y que siempre caminaba sola de regreso a su casa. Había planificado interceptarla para hablar con ella nuevamente». «¿Dónde la interceptó?». «En la esquina de la calle principal con la calle Hidalgo, a 2 cuadras de su casa. Estaba lloviendo ligeramente, y ella tenía prisa por llegar». Miguel se detuvo por un momento, como si el recuerdo fuera físicamente doloroso. Sus manos comenzaron a temblar nuevamente, pero continuó con su relato. «Le dije que necesitaba hablar con ella, que tenía algo muy importante que decirle. Ella se mostró un poco reacia, dijo que era tarde y que sus abuelos la estaban esperando, pero finalmente accedió a escucharme». «¿Qué le dijo usted?». «Le confesé mis sentimientos. Le dije que estaba enamorado de ella, que había estado pensando en ella constantemente, que quería casarme con ella y formar una familia». «¿Cómo reaccionó ella?». «Se mostró incómoda, pero trató de ser amable. Me dijo que yo era una buena persona, pero que ella no sentía lo mismo por mí. Me explicó que tenía planes de estudiar música en la capital, que no estaba interesada en tener novio en ese momento.
¿Usted aceptó su respuesta? Miguel cerró los ojos y negó con la cabeza. No. Insistí. Le dije que podíamos esperar, que yo la apoyaría en sus estudios, que podríamos construir un futuro juntos aquí en el pueblo. ¿Qué dijo ella? Se puso más firme. Me dijo claramente que no estaba interesada en mí de esa manera, que respetara su decisión y que era mejor que cada uno siguiera su camino. Ahí fue cuando las cosas se salieron de control. Sí, Miguel respondió con voz quebrada. Algo en mi mente se fracturó. No podía aceptar que me estuviera rechazando definitivamente. Pensé que tal vez si la convencía de que viniera conmigo a hablar en privado, podría hacerla cambiar de opinión. ¿Qué hizo entonces? Le sugerí que fuéramos al granero de mi familia para continuar la conversación. Le dije que ahí podríamos hablar sin que nos viera nadie, sin presiones. ¿Ella accedió? No. Se negó rotundamente. Dijo que tenía que irse a casa inmediatamente, que la conversación ya había terminado. Comenzó a caminar, pero yo la seguí. ¿La siguió hasta su casa? No. La detuve antes de que llegara. La tomé del brazo y le insistí que viniera conmigo. Ella se asustó y comenzó a gritar pidiendo ayuda. El comandante notó que Miguel había comenzado a llorar silenciosamente. Era claro que revivir estos eventos era extremadamente doloroso, pero también parecía estar experimentando un alivio catártico al finalmente poder contar la verdad. ¿Qué pasó cuando ella comenzó a gritar? Entré en pánico. Tenía miedo de que alguien nos escuchara y que toda la situación se malinterpretara. La tomé con más fuerza y traté de calmarla, de explicarle que no quería hacerle daño, que solo quería hablar con ella. ¿Pero ella siguió resistiéndose? Sí. Luchó conmigo, trató de liberarse. En la lucha, se le cayeron sus cosas al suelo, incluyendo su Biblia. Yo la levanté sin que ella se diera cuenta. ¿Por qué tomó la Biblia? No lo sé. En ese momento no estaba pensando claramente. Tal vez pensé que podría devolvérsela después, cuando ella hubiera entendido mis sentimientos. ¿Logró llevarla al granero? Miguel asintió con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. La cargué hasta allá. Ella siguió gritando y luchando durante todo el camino, pero era muy pequeña y yo era mucho más fuerte. ¿Qué pasó en el granero? La solté pensando que ahí podríamos hablar tranquilamente, que ella entendería que yo no quería hacerle daño. Pero apenas la liberé, corrió hacia la puerta tratando de escapar. ¿Usted la detuvo? Sí. La volví a tomar y traté de convencerla de que se calmara, de que me escuchara. Le decía una y otra vez que la amaba, que todo iba a estar bien, que solo quería que fuéramos felices juntos. ¿Cómo murió María Elena, señor Santillán? La pregunta directa hizo que Miguel se desplomara completamente. Se cubrió la cara con las manos y comenzó a sollozar incontrolablemente. Fue un accidente, murmuró entre sollozos. Nunca quise hacerle daño. Nunca quise matarla. Cuéntenos exactamente qué pasó. Miguel se tomó varios minutos para recuperar la compostura antes de continuar con la parte más difícil de su confesión. Ella siguió luchando por escapar. En un momento dado, logró llegar casi hasta la puerta, pero yo la alcancé y la jalé hacia atrás. Ambos perdimos el equilibrio y caímos al suelo. ¿Ella se golpeó? Cuando caímos, su cabeza golpeó contra una de las vigas de madera que estaban en el suelo. El sonido fue horrible, como si algo se hubiera roto. Inmediatamente dejó de moverse. ¿Verificó si estaba viva? Traté de despertarla. Le hablé, la moví suavemente, pero no respondía. Había sangre saliendo de su cabeza, y sus ojos estaban abiertos pero no me veían. ¿Cuánto tiempo estuvo con ella después de que murió? No lo sé exactamente. Horas, tal vez. Al principio no podía aceptar que estaba muerta. Seguía hablándole, pidiéndole que despertara, prometiéndole que todo iba a estar bien. ¿Qué hizo después?
Cuando finalmente acepté que había muerto, entré en pánico total. No sabía qué hacer, a quién llamar, cómo explicar lo que había pasado. ¿Por qué no reportó su muerte como un accidente? Porque sabía que nadie me creería. Había secuestrado a una muchacha, la había llevado a la fuerza a un lugar aislado y había muerto durante la lucha. Aunque hubiera sido un accidente, sabía que me culparían de asesinato. ¿Qué hizo con el cuerpo? Miguel se levantó de su silla y se dirigió hacia la ventana, mirando hacia el campo que se extendía detrás de su casa. La enterré, dijo con voz apenas audible. La enterré en el campo, detrás del granero. Esa misma noche. No. Me tomó toda la noche cavar la fosa. El suelo estaba húmedo por la lluvia, lo que facilitó la excavación, pero aún así fue un trabajo terrible. ¿Alguien lo vio? No. El granero está aislado, y era una noche de tormenta. Nadie tenía razón para estar por esa área. ¿Qué hizo con sus pertenencias? Las guardé en el granero inicialmente. Su Biblia, algunos cuadernos que se le habían caído, unos lápices. Pensé que tal vez algún día podría devolverlas sin que nadie se diera cuenta. ¿Por qué conservó esas cosas durante 30 años? No lo sé. Tal vez porque eran lo único que me quedaba de ella. O tal vez porque me recordaban constantemente lo que había hecho, el dolor que había causado. El comandante hizo una pausa en el interrogatorio para consultar con sus colegas. La confesión de Miguel era detallada y convincente, pero necesitaban verificar físicamente los hechos que estaba relatando. Señor Santillán, ¿estaría dispuesto a llevarnos al lugar donde enterró el cuerpo de María Elena? Miguel asintió sin dudar. Sí, comandante. Es hora de que María Elena reciba una sepultura digna. El grupo se dirigió hacia el campo detrás del granero abandonado. Miguel caminó directamente hacia un área específica, como si hubiera visitado ese lugar muchas veces durante los 30 años anteriores. Está aquí, dijo, señalando un área del campo que no se distinguía visualmente de las áreas circundantes. A unos 2 metros de profundidad. Los técnicos forenses comenzaron inmediatamente la excavación, utilizando equipo especializado para preservar cualquier evidencia que pudiera encontrarse. Mientras trabajaban, Miguel continuó con su confesión, proporcionando detalles adicionales sobre los eventos posteriores a la muerte de María Elena. Durante las semanas siguientes, explicó, viví en un estado constante de terror y culpa. Cada vez que alguien mencionaba su nombre, pensaba que me habían descubierto. Cuando la policía me interrogó, traté de actuar normal, pero estaba seguro de que podían ver la culpa en mis ojos. ¿Su hermano Jaime sospechaba algo? Jaime sabía que algo terrible había pasado. Nunca le conté exactamente qué, pero mi comportamiento después de esa noche fue tan errático que era imposible no darse cuenta de que yo estaba involucrado de alguna manera. Por eso él se fue del pueblo. Sí. No podía soportar vivir con la sospecha, y yo no podía soportar ver la forma como me miraba todos los días. A las 2 horas de excavación, los técnicos forenses encontraron los primeros restos óseos. El comandante Vázquez sintió una mezcla de tristeza y alivio, finalmente habían encontrado a María Elena Vázquez. Los restos estaban envueltos en lo que habían sido ropas, ahora casi completamente desintegradas, pero aún identificables como pertenecientes a una mujer joven. También encontraron algunos objetos personales que habían resistido el paso del tiempo, un pequeño crucifijo de plata que había sido un regalo de sus abuelos. Y los restos de unos zapatos negros de tacón bajo que usaba para ir a la iglesia. Miguel observó la excavación en silencio, llorando constantemente. Al ver los restos de María Elena después de 30 años, la realidad de lo que había hecho lo golpeó con una fuerza renovada. Lo siento mucho, murmuró una y otra vez. Lo siento tanto, María Elena. Nunca quise que esto pasara. El proceso de recuperación de los restos tomó todo el día. Cada hueso, cada fragmento de ropa, cada objeto personal fue cuidadosamente documentado y preservado como evidencia.
Los restos serían trasladados a la capital del estado para un análisis forense completo, aunque la confesión de Miguel ya había proporcionado la mayoría de las respuestas que las autoridades necesitaban. Mientras los técnicos terminaban su trabajo, el comandante Vázquez se dirigió al pueblo para informar a la familia Morales sobre el hallazgo. Era una de las partes más difíciles de su trabajo, tener que confirmar a una familia que su ser querido había muerto, pero también proporcionarles el cierre que habían estado buscando durante 30 años. Esperanza Morales recibió la noticia con una calma que sorprendió al comandante. A los 100 años, había vivido lo suficiente para entender que la vida a menudo trae dolor, pero también que la verdad, aunque dolorosa, es preferible a la incertidumbre. ¿Sufrió mucho?, fue su primera pregunta. Según la confesión del señor Santillán, su muerte fue rápida. Fue un accidente durante una lucha. Él la lastimó de otras maneras. El comandante entendió la preocupación implícita en la pregunta. No, señora. Según su confesión, no hubo abuso sexual. Su muerte fue resultado de un golpe accidental en la cabeza. Esperanza cerró los ojos y murmuró una oración de agradecimiento. Durante 30 años había imaginado los peores escenarios posibles para su nieta, y saber que su muerte había sido relativamente rápida le proporcionaba cierto consuelo. ¿Cuándo podremos sepultarla como Dios manda? Los restos serán analizados por forenses estatales, pero después de eso, serán entregados a la familia para el funeral. Esa noche, la noticia se extendió por todo Santa Clara de Cobre. Carmen cerró su tienda y se dirigió inmediatamente a casa de Esperanza para acompañar a la anciana. Roberto tomó el primer autobús desde Pátzcuaro. El padre Miguel preparó una misa especial para orar por el alma de María Elena y para pedir consuelo para su familia. La iglesia se llenó esa noche con personas que habían conocido y amado a María Elena, pero también con muchos que no la habían conocido personalmente pero que habían vivido durante 30 años con la pregunta de qué le había pasado a la joven del coro. El padre Miguel leyó un pasaje del Evangelio de Juan: en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. María Elena, dijo en su homilía, fue como ese grano de trigo. Su muerte prematura y trágica plantó una semilla en nuestro pueblo que ha dado fruto durante 30 años, el fruto de la compasión, de la esperanza, de la fe que persiste aún en medio del dolor más profundo. 2 semanas después, los restos de María Elena Vázquez fueron entregados oficialmente a su familia. El funeral se realizó en la misma iglesia donde había cantado en el coro, y fue uno de los eventos más concurridos en la historia del pueblo. Personas de toda la región vinieron a presentar sus respetos y a acompañar a la familia en su dolor. Carmen cantó el Ave María, que había sido la pieza favorita de María Elena, aunque tuvo que detenerse varias veces porque las lágrimas no le permitían continuar. Su voz, ahora madura después de 30 años, resonó en el templo con la misma pureza que había caracterizado al coro cuando eran adolescentes. Roberto llevó flores blancas, las mismas que había pensado darle a María Elena si ella hubiera aceptado salir con él. Las colocó sobre el ataúd con las manos temblorosas de un hombre que finalmente podía despedirse del primer amor de su juventud. Esperanza Morales, a pesar de su edad avanzada, insistió en estar presente durante toda la ceremonia. Sostenía la Biblia de María Elena contra su pecho, y durante la misa susurraba oraciones que había memorizado a lo largo de su siglo de vida. Al final de la ceremonia, el padre Miguel hizo un anuncio especial: la Biblia de María Elena será colocada permanentemente en nuestra iglesia, en una vitrina especial junto al altar. Será un recordatorio eterno de una joven que amó a Dios profundamente y que, aún en la muerte, nos ha enseñado sobre el perdón, la justicia y la importancia de la verdad. Miguel Santillán fue sentenciado a 30 años de prisión por homicidio culposo y secuestro. Durante el juicio, mostró genuino remordimiento y cooperó completamente con las autoridades. Su confesión completa y su ayuda para encontrar los restos de María Elena fueron considerados factores atenuantes en su sentencia.
Jaime Santillán regresó a la Ciudad de México después de testificar en el juicio de su hermano. Aunque no fue procesado criminalmente, decidió buscar ayuda psicológica para lidiar con 30 años de culpa por no haber hablado antes. También estableció un fondo educativo en memoria de María Elena para ayudar a jóvenes talentosos del pueblo a estudiar música. Carmen y Roberto, después de reencontrarse durante los eventos del juicio, desarrollaron una amistad basada en su amor compartido por María Elena y su deseo de honrar su memoria. Trabajaron juntos para organizar un festival anual de música coral en Santa Clara de Cobre, dedicado a la memoria de su amiga. Esperanza Morales vivió 2 años más después del funeral de su nieta. Durante ese tiempo, visitaba diariamente la tumba de María Elena en el cementerio del pueblo, donde fue sepultada junto a sus padres y su abuelo Teodoro. Murió pacíficamente en su sueño a los 102 años, y muchos en el pueblo dijeron que finalmente había podido reunirse con su nieta querida. La casa de los Morales fue convertida en un pequeño museo dedicado a la memoria de María Elena y a la historia del coro parroquial. La habitación de la joven se conservó exactamente como estaba el día de su desaparición, incluyendo las cartas de solicitud de becas que nunca pudo leer y los sueños que nunca pudo cumplir. 30 años después de su muerte, María Elena Vázquez finalmente había encontrado paz. Su historia se convirtió en una leyenda en Santa Clara de Cobre, no como un misterio sin resolver, sino como un testimonio del poder de la verdad, la importancia del perdón y la fe inquebrantable de quienes la amaron. La Biblia que había llevado consigo desde niña, que había sido su compañera constante en vida y que había permanecido oculta durante 30 años, finalmente descansaba en el lugar que le correspondía, en la casa de Dios, donde la voz angelical de María Elena había cantado por última vez en aquella noche lluviosa de octubre de 1982. Y aunque su voz ya no resonaba en las columnas de cantera rosa de la iglesia, su espíritu permanecía vivo en cada nota que cantaba el coro, en cada oración que se elevaba desde el templo, y en cada corazón que había sido tocado por la historia de la joven que desapareció y finalmente regresó a casa. ¿Qué te pareció la historia de María Elena y la Biblia perdida? Esta historia nos enseña que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre encuentra su camino hacia la luz. Durante 30 años, una familia vivió sin respuestas, pero la fe y la perseverancia finalmente trajeron justicia para María Elena. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, no olvides dejar un like en el video para apoyar nuestro trabajo. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte más historias reales que tocan el corazón. Cuéntanos en los comentarios, ¿conoces alguna historia similar en tu comunidad? ¿Qué opinas sobre la importancia de nunca perder la esperanza en la búsqueda de la verdad? Tu participación hace que nuestra comunidad crezca y nos motiva a seguir compartiendo estas historias que nos recuerdan la fuerza del amor familiar y la fe. Nos vemos en la próxima historia.